Vamos a usar ahora el teorema de multiplicación que acabamos de demostrar para construir un espacio de probabilidad muy útil que nos permita eh, esencialmente describir fenómenos o experimentos que van a incluir en su realización varias etapas. Eh, Empecemos quizás motivando este tipo de ideas con un ejemplo para que nos quede claro la idea de lo que tratamos de construir en un contexto ya muy práctico y aplicado. Eh, Esta gráfica que se muestra al final del día es el rendimiento al cierre del mercado, o sea, el rendimiento que se observa al final del día, veanlo así, eh, de una emisora en la Bolsa Mexicana de Valores. En este caso la gráfica muestra 30 de estas trayectorias de lunes a viernes. En esta semana que compone parte de esta gráfica, se observa que en esta semana, digamos, primer día, el lunes, hubo una pérdida para esta emisora del 5%, veámoslo así. En esta misma semana, de martes a miércoles, hubo eh, una pérdida, de hecho, del, del 25% este día. Habíamos dicho que para el lunes había sido del 5%, del 5%, aquí es de 2.5%, y ahora de miércoles para jueves tengo de nueva cuenta otra pérdida de aproximadamente el 2.5% para cerrar la semana, veanlo así, el viernes con una pérdida aproximada, casi exacta diría yo, pero bueno, aproximada de alrededor del 10% esa semana, ¿no? Imagínense lo que eso podría significar. O por ejemplo, en esta otra semana, uno tiene para el lunes, el primer día, tendría una ganancia o un rendimiento de algo más del 5%, ¿no? Y así sucesivamente uno podría describir cada una de estas trayectorias o caminos de mi experimento, que en este caso es observar el rendimiento para una acción. Esta sería la vista de esa emisora en 30 semanas. Solo por completar la curiosidad, por ejemplo, así se vería si uno transita a una gráfica de 50 semanas de esa misma emisora, ¿no? Eh, si lo extendemos a 60 semanas, pues esto es lo que estaríamos viendo. Y déjeme concluir entonces ya con 100 semanas. Ya de ahí en adelante la gráfica es muy estable y lo único que hace es solidificarse más el centro, ya no brindaría mucha más información. Y esto sería lo que estaríamos viendo del desempeño o el retorno de esta acción durante 100 semanas, ¿no? Observándola semanalmente y construyendo este tipo de, llamémoslo curva o gráfica, como le quieran llamar, ¿no? Que serían los rendimientos al final de cada día durante una semana, ¿no? Eh, Hay una buena cantidad o un sinfín de experimentos que los resultados se obtienen de observar consecutivamente un número de, digámoslo así, de subexperimentos. El caso del rendimiento fue solo quizás para simplemente tener algo en vista, pero podrían también pensar, no sé, desgraciadamente en el número de fallecimientos al final de cada día de una epidemia, ¿no? Semanalmente observar cada día cómo estuvo el asunto, o si gustan, ya no el retorno, sino también, por ejemplo, el precio de la acción al cierre, o el máximo, el mínimo de ese precio, o el tipo de cambio, por ejemplo. Algo que promedio, para ser quizá un poco más preciso, el tipo de cambio promedio un día, ¿no? Durante una semana en una cierta casa de bolsa, lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué queremos? Lo que queremos es construir un espacio de probabilidad que describa este tipo de situaciones, y vamos a empezar a darle formas. Esencialmente lo que vamos a hacer ahora es
asumir que al final de la primera etapa, solo para ir generando una cierta familiaridad con los conceptos y las ideas, que al final de la primera etapa solo son posibles dos estados en mi experimento, llamémoslo A1 y A2, ¿no? Entonces, en ese caso, mi espacio muestral, ¿no?, estaría compuesto por solo dos posibles elementos, A1 y A2, ¿no? Y la probabilidad al final de esta primera etapa la voy a medir, veámoslo así, a través de una medida, llamémosla Q supra 1, el índice que está arriba va a denotar en qué etapa, al final de qué etapa me voy a encontrar. En este caso sería la etapa 1, obviamente, ¿no? Y con esta medida yo puedo entonces describir, ¿no?, la incertidumbre o la probabilidad de cada uno de estos estados, ¿no? Entonces, avancemos una etapa más. Supongamos que ahora para la segunda etapa, esta vez voy a tener 5 estados posibles, digamos B1 hasta B5. Quizás una primera observación es, nadie ha dicho que todas las etapas tienen que tener la misma cantidad de estados. Por ejemplo, en este caso fue construido a profeso con esa condición de que la primera etapa, por ejemplo, tiene 2 estados, A1 y A2, y en la segunda etapa ya serían posibles, o estarían a nuestra disposición 5 estados posibles, ¿no? Entonces, obviamente, ahora mi segundo espacio, omega 2, el 2 obviamente es de la segunda etapa, consta de 5 estados posibles, ¿no? Y ahora, a la hora de escribir las probabilidades, ¿no?, de este nuevo espacio, voy a usar una probabilidad, de nuevo, Q supra 2. Recuerden, el índice supra arriba va a denotar esencialmente al final de qué etapa estoy, solo que ahora hay que hacer la observación aquí importante, que yo para cada uno de los posibles resultados que vaya obteniendo de mi primera etapa, ¿no?, digamos, esta sería la probabilidad para la segunda etapa si al final de la primera etapa me encuentro, ¿no?, en el estado A1. Y esto sería la probabilidad que yo usaría para medir la incertidumbre en la segunda etapa, ¿no?, si al final de la primera estuviese, ¿no?, en el estadio A2. Entonces, ahora sí, para esta segunda etapa, cada posible salida de la primera, o sea, de la anterior, ¿no?, define finalmente una probabilidad que me va a permitir describir la incertidumbre de los eventos relacionados ahora con esa segunda etapa. Es por eso que aparece este subíndice aquí que denota cómo fue la trayectoria hasta el final de la etapa anterior en la que estoy. Y otra cosa que hay que observar, que ahora aquí emergen, veámoslo así, 2 probabilidades que potencialmente pueden ser distintas. Nadie ha dicho que esta medida de probabilidad que está operando sobre omega 2 sea, o sobre los subconjuntos de omega 2, sea idéntica a esta. Ellas pueden tener caracterizaciones muy distintas del fenómeno en función, obviamente, de cómo fue la salida en la primera etapa, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, para ahora una tercera etapa, véanlo así, voy a asumir de nuevo a cuenta otro espacio distinto. Ahora serían posibles 3 estados posibles, C1, C2 y C3. Ahora omega 3, en este caso, solo involucra 3 estados, ¿no?, y por razones propias o obvias más bien del espacio. Aquí solo estoy mostrando qué es lo que pasa si al final de la primera etapa accedo a 1. Obviamente esto tiene un pedazo que en sus notas está totalmente escrito. Por aquí solo mostré la parte superior del árbol. Y bueno, de nueva cuenta, dependiendo del camino o la trayectoria que yo transite, ¿no?, hasta al finalizar ahora la segunda etapa, ¿no?, aquí, así tendré yo distintas medidas que describirán qué es lo que va a suceder ahora en esta tercera etapa. O sea, para cada una de las trayectorias o caminos posibles hasta esta tercera etapa, por ejemplo, este sería acabar la primera etapa en A1, la segunda en B1, ¿no? Sería llegar aquí y después llegar acá, ¿no? Tengo esta medida, ¿no?, Q3, recuerden que el supraíndice denota al final de qué etapa estoy, y así sucesivamente para cada una de los, digamos, trayectorias o caminos que emergen de pasar, digámoslo así, en la primera etapa aquí y después tomar algunos de estos caminos, ¿no?, que define finalmente qué es lo que va a pasar en la tercera etapa. Análogamente, obviamente, tengo
una situación totalmente simétrica en cierto modo, ¿no? Si en vez de subir a la A1 hubiese bajado a 2, eso de subir y bajar ahorita no tiene mucho sentido porque no he definido qué valores numéricos tienen ni A1 ni A2, ¿no? Pero bueno, esencialmente esto sería la otra rama del árbol que ahí tienen en sus notas, ¿no? Y las posibles salidas ahora en la segunda etapa, recuerden que para la segunda etapa habíamos dicho que podrían haber 5 salidas posibles, ¿no? Y de nueva cuenta para la tercera, obviamente aquí se está trabajando con el espacio omega 3 que solo tiene 3 posibles salidas y cada una de las etapas hasta la segunda periodo, ¿no? Define una medida apropiada para medir la incertidumbre en la tercera etapa, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es construir precisamente un espacio de probabilidad que nos permita describir las peculiaridades que tiene este contexto, y lo que voy a hacer ahorita es fijar una serie de condiciones para poder empezar, o más que nada para formular finalmente el teorema que queremos introducir y demostrar. Y la primera es esta que llamamos MP1 de medida producto, ¿no? Uno, que es extremadamente simple. Esencialmente lo que voy a asumir es que yo tengo una colección de n espacios, ¿no? Un espacio para cada una de las etapas que quiero involucrar en mi modelo, que obviamente sean distintos del vacío, o sea que realmente tenga estados que yo pueda lograr en esa etapa. Y lo otro que es realmente, ¿cómo llamarlo?, central aquí, es que estos espacios sean ciertamente espacios contables, o sea que cada uno de estos espacios no puede tener más allá de una cantidad numerable de elementos, ¿de acuerdo? Bueno, esa sería la condición 1. La segunda condición que vamos a considerar es que tengamos una medida de probabilidad o una probabilidad que atienda digamos, todo lo que tiene que ver con la primera etapa. O sea, estamos considerando, ciertamente aquí tendría que haber escrito la sigma potencia, no omega 1, o sea, 2 al omega 1 digamos, como espacio donde va a operar mi primera probabilidad. O sea, la sigma álgebra potencia no es otra cosa más, como sabemos, que el espacio de los subconjuntos de omega 1, ¿no? Y ahí va a operar Q1 como medida de probabilidad. La tercera condición es algo de lo que ya habíamos digamos, discutido hasta ahorita, ¿no? Y es que a medida que las etapas transcurren, ¿no?, lo que haya sucedido hasta la etapa inmediatamente anterior define precisamente una medida de probabilidad para la etapa que sigue. Y aquí de nuevo cuenta, en realidad lo que quiero tomar es la sigma álgebra potencia, o sea, 2 al omega sub k. Esto sería la sigma álgebra de los subconjuntos de este espacio, ¿de acuerdo? Y para cada una de las trayectorias que yo tengo hasta la etapa k-1, habíamos quedado en tener una medida de probabilidad asociada a esa trayectoria, ¿no?, que se hacía responsable de cómo yo tenía tengo que evaluar la incertidumbre o medir probabilidad en ese espacio késimo o késima etapa, digámoslo así, ¿no? Por último, algo que muy probablemente, bueno, quizás esto es para insistir en la idea, si digamos, si la trayectoria que yo estoy considerando es una trayectoria que al final de la primera etapa me llevó a 1, por ejemplo, ¿no?, y en la segunda etapa me llevó a B4, ¿no?, esa sería esencialmente la medida, ¿no?, que yo tengo que considerar para evaluar la incertidumbre en la tercera etapa. Sería mi medida Q sub 3 a 1 B4, que esto hace referencia a cómo, por decirlo así, estuvo el desempeño de mi experimento hasta la segunda etapa, ¿no? O sea, que hasta la segunda etapa yo había observado a 1 en la primera, B4 en la segunda, y ahora tengo una medida de probabilidad que se encarga, ¿no?, de evaluar la incertidumbre de lo que vaya a suceder en la tercera etapa. Bueno, quizás para insistir en esa idea, ¿no? O sea, las medidas a partir de la etapa 2 en adelante son medidas que están asociadas a las trayectorias anteriores, a diferencia de la primera, que obviamente no había nada anterior, ¿de acuerdo? Bueno, obviamente cada una de las trayectorias, ¿no?, de lo que ocurre en la primera y la segunda etapa define, como aquí yo tengo esencialmente 1, 2, 3, 4, 5 trayectorias posibles hasta la segunda etapa, aquí tengo que tener
bueno, si son 5 trayectorias, ¿no? Tengo que tener 5 trayectorias, 5 medidas para cuando paso a A1, ¿no? Y otras 5 cuando paso hacia abajo, ¿de acuerdo? Bueno, la última condición, quizás esa es muy natural, y es que el espacio que voy a considerar como omega en esta situación no es otra cosa más que el espacio del producto cartesiano de cada uno de los subespacios que estoy considerando en cada etapa, ¿no? O sea, omega 1 para la primera etapa, omega 2 y así sucesivamente hasta omega n. Yo voy a tomar omega precisamente como el producto cartesiano de todos estos espacios. Entonces, bueno, con estas 4 condiciones o notaciones o fundamentos, ¿no? Ya estamos en condiciones de formular el teorema que finalmente va a especificar, ¿no? Y garantizar propiedades sobre la probabilidad que ando tratando de construir. Entonces se trata de este teorema, que es el teorema de probabilidad producto, que lo que me dice es lo siguiente. Miren, tengo, bueno, obviamente tengo desde MP1 hasta MP4 condiciones garantizadas, y lo que voy a decir es que garantizar que sobre el espacio omega 2 al omega, o sea, el espacio potencia de omega, o sea, el espacio de los subconjuntos de omega, o sin más hebra de los subconjuntos de omega, o sin más hebra potencia, va a existir una única medida de probabilidad, y eso es realmente muy relevante, que solo existe una medida que va a satisfacer las siguientes 2 propiedades. La primera propiedad es que toda trayectoria que arranque en el primer estado, digamos en el estado omega 1, un estado fijo, digamos, de la primera etapa, y después tenga cualquier tipo de desempeño a futuro, o sea, puede pasar por al final del estado 2 por cualquier elemento de omega 2 y así hasta omega n, la probabilidad de este evento, ¿no? Que son, insisto, las trayectorias que parten de la digamos, del estado omega 1 y después si tienen cualquier tipo de desempeño futuro, van a estar descritas por la medida de probabilidad Q1 que habíamos introducido en la condición MP1. ¿De acuerdo? Bueno, la segunda propiedad que va a satisfacer esta propiedad P que estoy tratando de mostrarles que existe y cómo es la siguiente. Si uno tomase una probabilidad que ahora va a ser una probabilidad condicional, ahorita describimos cómo es digamos, cómo son los 2 eventos de esta probabilidad condicional, por eso que aquí tengo este condicionante aquí, que sería la probabilidad de todas aquellas trayectorias que en la késima etapa pasan por el estado, digamos, omega sub k, y anteriormente a esta etapa tienen cualquier tipo de desempeños, y después de la késima etapa también pueden tener cualquier tipo de desempeño. O sea, este es el evento que agrupa todas las trayectorias que pasan por el estado omega k en la késima etapa condicionado, ¿no? Ahora, a las trayectorias que tuvieron un desempeño preespecificado por mí en las etapas anteriores, o sea, hasta la k-1, o sea, que pasaron en la primera etapa, digamos, por omega 1, después por un tal omega 2, así hasta omega k-1, y que a partir de la etapa késima en adelante ya tuvieron cualquier desempeño. Bueno, este tipo de probabilidad condicional van a ser totalmente descritas por las llamadas probabilidad Q supra K que yo había descrito, obviamente ahora indexadas a la trayectoria que yo fijé aquí en el condicionante. ¿Okay? O sea, al fin y al cabo, las probabilidades Q supra K van a describir probabilidades condicionales respecto a mi probabilidad P que estoy apenas caracterizando y describiendo cómo es. ¿Okay? Bueno, digamos, la caracterización completa de esta propiedad sería entonces la que finalmente el teorema me proporciona, y que me va a indicar que la probabilidad P de una trayectoria cualquiera, digamos, de omega 1, omega 2 hacia hasta omega n, yo especifico aquí cuáles son los estados que van transcurriendo durante las distintas etapas, va a estar totalmente descrita de la siguiente manera. O sea, uno toma el primer estado de la primera etapa y lo evalúa en Q1, evalúa
el segundo estado de la segunda etapa, ¿no? Y lo evalúa en Q2. Pero ahora recuerden que a partir de la etapa 2 en adelante, ¿no? Las medidas de probabilidad de las probabilidades están indexadas respecto a lo que ocurrió hasta la etapa inmediatamente anterior. Es por eso que ven que la probabilidad Q supra 2 está indexada en omega 1, que es exactamente, ¿no? Lo que había transcurrido hasta la etapa inmediatamente anterior, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, para la etapa, digamos, para omega 3, yo voy a evaluar en la probabilidad Q sub 3 indexada ahora en lo que transcurrió en la etapa, hasta la etapa 1, al final de la etapa 1, y lo que transcurrió en la etapa 2. Y así sucesivamente hasta la el último estado, ¿no? De la última etapa, omega n, el cual obviamente ahora voy a indexar en dependencia de lo que transcurrió hasta la etapa n-1 y lo voy a evaluar en la correspondiente medida Q supra n. Bueno, como esto es un producto, ¿no? Esta probabilidad que estoy definiendo aquí para cada una de las trayectorias, bueno, no es un secreto, esa es la razón por la cual a esto le llamamos medida producto. No hay que ser realmente muy creativo para darse cuenta por qué, ¿no? Y esencialmente eso es el planteamiento fundamental del teorema, ¿no? O sea que para estas situaciones en las cuales yo las puedo describir como experimentos que ocurren en varias etapas y tengo descripciones precisas de cómo evaluar la probabilidad en cada una de las etapas, dependiendo de cómo arribé a esa etapa que me ocupa, ¿no? La manera de generar un modelo de probabilidad que describa toda la situación es creando esta medida producto de esta manera. Bueno, entonces tenemos trabajo que hacer. Vamos entonces a demostrar precisamente que esta definición que estoy indicando aquí, ¿no? Es ciertamente, antes que cualquier otra cosa, tiene que ser una probabilidad, o sea, tiene que satisfacer con el sistema axiomático de probabilidad que conocemos. Y algo que también es trascendente es que no hay otra cosa que haga este trabajo. O sea, la probabilidad que, digamos, que satisface estas dos condiciones que serían naturales, ¿no? Para la situación que estoy trabajando, es ciertamente única. O sea, no hay más de uno. La demostración vamos a comenzarla precisamente insistiendo en la unicidad y después nos ocuparemos de ver cómo es que se define ciertamente la probabilidad. Y para ello lo que voy a hacer es precisamente introducir los siguientes eventos. O sea, A1 va a ser un evento que fija la trayectoria o un conjunto de trayectorias en el sentido de que serían todas las trayectorias que tienen digamos, o que arrancan en la primera etapa, ¿no? En el estado omega 1 y ya después pueden tomar cualquier tipo de camino más adelante. En general, A sub k, ¿no? Donde k es el índice, sería el evento que aglutinaría o contendría a todas las trayectorias que yo voy a especificar, ¿no? ¿Cuál es el estado que van a tener en el késimo, al final de la késima etapa? Antes, ¿no? Lo que ocurrió antes y después, ¿no? Es intrascendente. Todas esas trayectorias van a estar agrupadas en A sub k. Lo importante aquí es que satisfagan la condición que al final de la késima etapa estén en el estado omega pequeño sub k, digámoslo así. Obviamente si k ahora es a n, este k se corre hasta el final, entonces yo estaría especificando, veámoslo de este modo, cómo tiene que ser el estado al final del último enésimo periodo. Antes no me interesa, pues, yo voy a agrupar esencialmente todas las etapas que finalizan en este estado que está acá, ¿de acuerdo? Ahora, lo siguiente que hay que observar, bueno, antes que eso, vamos a tomar entonces, yo quiero probar finalmente la unicidad, y lo que voy a hacer es un esquema clásico de cómo se demuestra la unicidad. Voy a asumir en un primer inicio que existan dos de estas probabilidades que satisfagan las dos condiciones que la están caracterizando, veanlo así, ¿no? O sea, que sean la probabilidad P y la probabilidad, digamos, P tilde, ¿no? Dos probabilidades que satisfacen la condición 1 y 2. ¿Okay? Ahora, lo que quería hacer que observaran es que si yo intersecto a estos eventos que acabo
de definir aquí, ¿no? A1 hasta n, ¿no? Lo que voy a recibir es una trayectoria en particular, o sea, la trayectoria que yo fui fijando, ¿no? En cada una de las etapas. Esto sería donde yo quiero que esté en la etapa 1, esto es donde yo quiero que esté en la etapa késima, hipotéticamente k, cualquier tipo de elementos de 1 hasta n, y esto es donde yo quiero que esté mi trayectoria en el enésimo, al final de la enésima etapa, ¿no? Entonces, si yo intersecto los eventos A1 hasta n, cada uno de ellos obviamente caracterizan o agrupan a muchas probablemente o posiblemente infinitas trayectorias, ¿no? Pero si yo intersecto todos estos eventos, ¿no? Lo que habré fijado es una trayectoria en particular que pasa al final de la etapa 1 por omega minúscula sub 1, al final de la etapa 2 por omega sub 2, omega minúscula sub 2 y así hasta omega minúscula sub n. Así las cosas, entonces vamos a calcular la probabilidad de omega, ¿no? Entonces, calcular la probabilidad de omega, yo sé que la probabilidad de omega, ¿no? No sería otra cosa que calcular la probabilidad de la intersección de los eventos A1 hasta n. Y aquí es donde se hace útil el teorema de multiplicación que acabamos de demostrar. O sea, la probabilidad, acabamos de ver la probabilidad de la intersección de n eventos, lo puedo calcular según el teorema de multiplicación como la probabilidad del primero, ¿no? Por la probabilidad del segundo dado el primero, por la probabilidad del tercero, dado que ocurrió el primero y el segundo, y así sucesivamente hasta la probabilidad del enésimo evento, dado que ocurrieron al mismo tiempo los eventos desde A1 hasta AN. ¿Okay? Bueno, aquí es entonces donde puedo usar el hecho que yo asumí que la probabilidad tanto P como P tilde, en este caso solo por lo pronto voy a hacer uso del hecho que sé que la probabilidad de P satisface las condiciones 1 y 2. ¿Por qué? Porque A1 es exactamente el evento en el cual las trayectorias parten del estado omega minúscula sub 1, ¿no? Y habíamos dicho en la condición MP1 que la probabilidad de tales eventos se podían calcular precisamente a través de mi medida o mi probabilidad inicial Q1, ¿no? Entonces, esta probabilidad, la probabilidad de A1, yo la puedo calcular gracias a la condición 1, ¿no? Vía la probabilidad Q1, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, para la probabilidad A2, déjenme cambiar de color, que sería la probabilidad de que ocurra A2 dado que ocurrió A1, esencialmente en ese caso, lo que decía la condición digamos la que llamamos MP3, ¿no? Sería que yo puedo calcular la probabilidad condicional de A2 dado 1, recuerden ahora la probabilidad condicional aquí es de que en la segunda etapa mi evento, digamos, esté en el estado omega 2 y que en el primero haya estado en omega 1, y eso lo puedo calcular, ¿no? Ahora a través de mi medida Q2 omega 1 hace referencia al condicionante, que es que precisamente en la primera etapa yo haya arriba, digamos, al final de esa etapa esté en el estado omega 1 y así sucesivamente. Ahora la probabilidad de A3, dado que ocurrió A1 y A2, si observan esta intersección de A1 con A2, lo que hace fijar es donde yo estuve, ¿no? En las dos primeras etapas, en omega 1 y omega 2, y ahora puedo usar Q sub A3, ¿no? Q sub A3 para calcular esta probabilidad condicional, que eso es lo que precisamente me indica la condición MP3, y así sucesivamente, ¿no? Hasta el final, el cálculo de la probabilidad condicional de AN, dado que ocurrieron A1 hasta AN-1 al unísono, ¿no? Lo puedo calcular ahora con la probabilidad Q supra n, ¿no? Caracterizando o fijando cuál fue el desenvolvimiento del experimento hasta la etapa anterior. ¿Okay? Bueno, ahora bien, este paso de aquí lo pude realizar gracias a que yo sé que la probabilidad P es tal que se satisface las condiciones 1 y 2, pero recordemos que esa condición no es restrictiva por lo pronto solo de la probabilidad P, sino que yo asumí que existían dos probabilidades, ¿no? P y P tilde, que satisfacían o que satisfacen esas dos condiciones, 1 y 2. Ahora, el mismo tipo de
de discusión que acabo de tener aquí para P, lo podría hacer precisamente para P tilde, ¿no? Y acabar concluyendo que Q1 de omega 1 es P tilde de A1, que Q2 de omega 2 sub omega 1 es P tilde de A2 dado A1 y así sucesivamente, ¿no? O sea, sería el mismo tipo de argumento que me permitió a mí pasar de esta formulación en términos de P a los Qs, ahora lo uso en sentido contrario, ahora para pasar de Q a P tilde, insisto, porque tanto P como P tilde satisfacen las condiciones 1 y 2. ¿Ok? Y ahora, esto que tenemos aquí no es otra cosa más que digamos, lo que sería la parte derecha del teorema de multiplicación, solo que aquí estaba formulado para P, ahora aquí está formulado para P tilde, ¿no? Y entonces el teorema de multiplicación, una vez más, me permite concluir que esta multiplicación de P tilde a sub 1 por P tilde a sub 2 dado a 1 por P tilde a sub 3 dado que ocurre a 1 y a 2 y así sucesivamente no es otra cosa más que la probabilidad, ahora tilde, de la intersección desde A1 hasta AN, ¿no? De los eventos A1 y AN. Y yo sé que esta intersección que está aquí, ¿no? No es otra cosa más que digamos, la trayectoria que denoté aquí como omega, ¿no? Y finalmente, con eso lo que demuestro es que la probabilidad de un P de omega, en cualquier sea este omega, el que yo quiera fijar, la trayectoria que yo quiera fijar, acaba siendo la misma que P tilde de omega si P y P tilde, ¿no? Satisfacen simplemente, o son probabilidades que satisfacen la condición 1 y 2. O sea, acabo de mostrar entonces que en caso que existiera, que eso es todavía algo que hay que probar, una probabilidad que satisfaga 1 y 2, ¿no? Entonces es única esa probabilidad, ¿no? Y en eso va a consistir precisamente mi siguiente paso, es construir entonces una probabilidad que satisfaga la condición 1 y 2. Y para ello lo que voy a echar mano es de lo que decía la segunda parte del teorema, que me indicaba cómo yo tenía que ir calculando las probabilidades de cada una de las trayectorias. O sea, ¿qué me decía el teorema a mí sobre el cálculo de la probabilidad de un omega en particular? Que me decía que yo tenía que calcular, para calcular la probabilidad de un omega en particular, tenía que calcular el producto, ¿no? Desde Q1 hasta Qn, evaluando Q1 en omega 1, Q2 en omega 2, así hasta Qn en omega n, ¿no? Con la respectiva restricción de las probabilidades, y eso me permite entonces a mí plantear ahora que la probabilidad de un evento, ¿no? Lo quiero calcular como la suma de los omegas que están en ese evento de la probabilidad de cada una de esos omegas o trayectorias, digámoslo así. Entonces, lo que nos resta por demostrar es que esto que estoy definiendo aquí es, bueno, en primera instancia, que es una probabilidad y que satisface la condición 1 y 2 que caracterizan la unicidad, véanlo así, de toda probabilidad que la satisfaga. ¿Okay? Entonces, manos a la obra, voy a arrancar entonces precisamente calculando la probabilidad de omega. Y para ello, según la definición, ¿no? Lo que tendría que hacer es precisamente calcular la suma sobre todas las trayectorias o sobre todos los omegas de este producto que tengo acá, ¿no? Ahora aquí lo que vale la pena percatarnos es que si yo fijara, digámoslo así, digamos, las trayectorias hasta la etapa n-1, ¿no? Y dejara libre el estado de la última trayectoria, yo podría agrupar entonces al factorizar, ¿no? En este producto hasta precisamente lo que está pasando hasta la etapa n-1, lo que me quedaría es precisamente la suma de esta medida aquí de probabilidad respecto a todos los posibles estados que involucra la última etapa. Entonces, lo que voy a tener es una suma, ¿no? Sobre digamos, todos los estados hasta la etapa n-1 fijos, ¿no? Y voy a poder finalmente factorizar todos estos términos que ahora estarían fijos. Yo fijo lo que va a ocurrir hasta la etapa -1 y quedaría acá atrás una suma sobre todos los estados
que yo tengo a mi disposición en la última etapa. Pero ahora observen con detenimiento qué es lo que obtengo aquí. Es la suma sobre todos los posibles estados evaluados en una probabilidad, ¿no? Entonces está claro que eso sería Q de omega, de hecho Q de omega sub n, o sea, sería la suma de todos los estados que componen el espacio de la última etapa, y sabemos que esto sería entonces igual a 1. Dicho de otro modo, si yo factorizo de esa manera, lo que hago es precisamente obtener una suma que ya no va a llegar hasta la última etapa, sino se va a quedar en la etapa n-1, ¿no? Una vez más, yo podría reagrupar todos los términos en los cuales yo fijo la conducta hasta la etapa, ahora ya no n-1, sino n-2, y lo que va a quedar acá atrás, una vez que factorice estos términos fijos, sería la suma sobre los posibles estados que están a mi disposición en la etapa ahora n-1 de sus probabilidades, y esto no sería otra cosa que Q de omega sub n-1, y la probabilidad o la suma de las probabilidades de todos los estados de un espacio, en este caso omega menos 1, eso da 1, y esto se va a repetir una y otra vez hasta que yo llegue a la etapa 1, donde de nueva cuenta voy a tener la suma de todos los posibles estados ahora que componen la etapa 1, y yo sé que eso es 1. ¿Okay? Finalmente, ¿qué obtuve? O sea, lo que obtuve no es otra cosa más, es que la probabilidad de omega, ¿no?, es igual a 1, lo cual forma parte del sistema axiomático. Entonces esto empieza a dar señales de que esta definición que estoy considerando aquí, ¿no?, es ciertamente una probabilidad. La siguiente observación es más que obvia, pero déjenme hacerla de todas maneras. Si yo tomase, en vez de omega, tomase un subconjunto de digamos de omega, ¿no?, la suma que emerge de esta suma sería una suma que estaría acotada por 1, sería una suma de términos positivos. Entonces P de A de cualquier subconjunto de omega, entonces es un número que está entre 0 y 1, y eso es precisamente lo que dicta mi axioma 1, ¿no? O sea, ya sé que entonces la función que estoy definiendo es una función, bueno, primero que opera sobre la sigma-álgebra producto 2 al omega, veanlo así, sea sobre la sigma-álgebra de todos los subconjuntos de omega, y que asigna valores que están entre 0 y 1, y que a omega le asigna el valor 1. Entonces, ¿qué me restaría aquí por probar? Me restaría por probar que satisface la condición de aditividad. Vamos a ir directo a la sigma aditividad. Necesito entonces probar que la definición que acabo de introducir es sigma aditiva, ¿no? Y con eso, pues ahora sí concluiría mi demostración de que es una probabilidad. Y para ello, esencialmente, lo que voy a requerir es un teorema que se discute en el curso de cálculo 1. Es uno de los teoremas estos que forman parte de los temas de series que se discuten siempre. Es el teorema que llamamos el teorema de reordenamiento de series con términos positivos, o teorema de reordenamiento de Cauchy. Yo lo voy aquí simplemente traer al recuerdo, si no por ahí luego en el canal también va a aparecer un video donde esto lo vamos a demostrar, pero ahorita déjenme por lo pronto simplemente usarlo y que ustedes recuerden, si digamos no lo tienen a la vista, de qué trata este teorema de reordenamiento de Cauchy. Antes déjenme recordarle en esencia algo muy rápido, qué cosa es una serie y qué significa que converja. O sea, una serie no es más que una suma de los elementos de una sucesión, digamos A sub k, ¿no? Si yo considero ahora las sumas parciales, o sea, esto es una suma infinita, de 1 hasta infinito, si yo considero ahora las sumas parciales hasta n, denotemos a esas sumas parciales por S sub n, y conformo con estas sumas parciales, conformo una sucesión. Si la sucesión de las sumas parciales converge y tiene un límite, ¿no?, llamémoslo S, entonces en ese caso yo digo que mi serie es convergente y que su suma es igual al límite de las sumas parciales, o sea, a S. Esa es la idea que subyace a la definición de que una serie sea convergente, o sea que sus sumas parciales componen una sucesión convergente y que el límite de esa sucesión es exactamente lo que yo defino como la suma de la serie, veámoslo así. Ahora, en el caso muy particular que mi serie está compuesta por términos que son precisamente no negativos, o sea, significa que son positivos o cero,
y que yo conforme ahora de mi serie original, voy a conformar una cantidad ya sea finita, veanlo así, o infinita de subseries. O sea, lo que voy a hacer es tomar los elementos que componen mi serie original y voy a conformar ahora una cantidad finita o infinita de subseries. Aquí lo importante es que cada elemento de la serie original solo puede estar en una de las subseries y que todos los elementos de la serie original están en alguna de las subseries que yo estoy componiendo. Bueno, si hago eso, entonces lo que dice el teorema de reordenamiento de Cauchy, ¿no?, es lo siguiente. Hay una equivalencia, ¿no?, entre la convergencia de mi serie original y estas dos condiciones que estoy especificando aquí, ¿no? O sea, la serie original converge si solo si cada una de las subseries que yo conformé, o sea, esta sería la que está indicada en rojo, sería la primera, la que está indicada en azul sería la segunda y así sucesivamente, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que si esta serie original converge, es si solo si estas dos condiciones de antifase, que cada una de las subseries que yo fui conformando converge, y adicionalmente, o sea, ¿qué significa que cada una de estas subseries converge? Que esta suma existe y genera un número, véanlo así, y ahora con esos números o esas subseries yo puedo componer una nueva serie o la suma de las subseries, y esa suma de las subseries también converge. ¿De acuerdo? Entonces, esto es si solo si, o sea, la serie original converge si solo si estas dos condiciones se satisfacen. O sea, que las subseries convergen y la suma de las subseries también. Ahora, el teorema no solo garantiza la convergencia, sino dice algo más, que es también muy importante. Es, en caso que una de estas dos cosas ocurra, significa que la otra también va a ocurrir, entonces las sumas de ambas cosas, ¿no?, o sea, la suma original y la suma de las subseries, ambas coinciden. ¿De acuerdo? Entonces, veámoslo así, si yo tengo una serie que tiene elementos que son no negativos, o sea, positivos o ceros, y yo logro demostrar que la subseries converge y que la suma de las subseries también, entonces acabé probando, ¿no?, que la serie original converge y que esa serie converge a la suma original, o viceversa, ¿no? O sea, cualquiera de los sentidos en que ustedes vayan con el teorema es útil, ¿de acuerdo? Bueno, regresando a la demostración, yo quería o quiero mostrar todavía la sigma aditividad de mi definición o de mi probabilidad, y para ello, como es el caso siempre, lo que voy a tomar es una colección de eventos o subconjuntos de omega, ¿no?, que son ajenos a pares. Eso significa que para dos índices cualesquiera que yo tome, I y J, veanlo así, lo que voy a obtener entonces es que la intersección del iésimo evento con el jésimo son ajenos, o sea, no tienen nada en común. Bueno, entonces, ¿qué necesito probar? Lo que necesito probar entonces es que la probabilidad de esta unión, ¿no?, se descompone en la suma de las probabilidades individuales. Pero ¿cómo calculo yo la probabilidad de esta unión? O sea, para calcular la probabilidad de esta unión, según como ya hemos definido arriba, lo que tengo que hacer es tomar la suma de todas las trayectorias o de los omegas que componen esa unión, ¿no?, y sumar la probabilidad de cada una de esas trayectorias, que es lo que está aquí subrayado en rojo, o sea, hacer el producto de estas cosas, ¿no? Pero observen, o sea, hace un ratito mostramos precisamente que la probabilidad de omega era 1, o sea, esta suma es una suma que está acotada. Primero, es una suma que tiene puros términos positivos, porque esto es un producto de cantidades positivas, ¿no?, porque son a su vez probabilidades, y está acotada por el valor de 1, veámoslo así, ¿no? Entonces, esta serie es una serie de términos que son positivos, obviamente porque es el producto de cantidades positivas, que está acotada por 1. Tengo la garantía que esta serie que está aquí es una serie convergente. ¿Ok? Entonces, como es una suma o una serie convergente de términos positivos, yo puedo usar ahora el teorema de reordenamiento de Cauchy y reordenar esta suma infinita de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es reordenarlos como subseries que solo consideren las trayectorias que van agrupando los distintos eventos A sub i.
Y ahora, como yo estoy en el contexto del teorema de rendimiento de Cauchy, como yo sé que esta serie converge, cada una de estas series también converge, pero cada una de estas series, por cierto, es algo que yo sé a qué me va a llevar, ¿no? O sea, me va a llevar a calcular la probabilidad de los omega que están en ahí, ¿no? Eso no es otra cosa más que la probabilidad de ahí, ¿no? Y finalmente lo que obtengo es exactamente lo que necesitaba, o sea, la probabilidad de la unión de los eventos A sub i, ¿no? Con i en los naturales, no es otra cosa más que la serie o la suma, posiblemente infinita, de las probabilidades individuales de los AI, y eso es exactamente la sigma aditividad, ¿no? Que yo requería demostrar, y con eso, veámoslo así, acaba la demostración de que la P que acabo de definir es ciertamente una probabilidad. Bueno, que esa P definida de ese modo satisface la propiedad 1 y 2 es algo que ustedes pueden pensar y hacer, ¿no? Y exponer en el taller, y serían recompensados con unos cuantos puntos al respecto. Es literalmente la parte simple de esto, y con eso finalizaría la demostración del teorema de la probabilidad producto, que, como si ya se dieron cuenta, es un modelo que nos puede ser muy útil en aplicaciones de muchos tipos, desde cuestiones epidemiológicas, biológicas, bursátiles, lo que ustedes quieran, ¿no? Déjenme nada más que para cerrar la presentación de este teorema, hacer un par de observaciones o comentarios que ciertamente vale la pena. Estamos exactamente en el punto donde estas cosas ganan en claridad. Y la primera que me gustaría hacer la observación es que la extensión que muchos deben estar pensando es por qué me quedé en una cantidad n finita de etapas o pasos, digámoslo así, en mi experimento. Y esa extensión no es como suele suceder. Muchas de las veces asumimos que los matemáticos tratan de empujar, veanlo así, las situaciones a casos extremos, y por eso generan cierta curiosidad por ese tipo de cosas. En este caso no es esta la razón. O sea, ya hemos visto, por ejemplo, en capítulo de combinatoria, que hay situaciones en las cuales yo realizo un experimento y no puedo de antemano garantizar cuántas veces voy a repetir el experimento hasta que yo logro obtener el evento que estoy observando. No sé, por ejemplo, por tener algo en mente, imagínense que ustedes lo que quieren es lanzar un dado hasta que obtengan unas secuencias de 4 o 6 de manera consecutiva, o sea, que obtengan 6, 6, 6, así 4 veces de manera consecutiva. Ustedes de antemano no podrían fijar un número de lanzamientos que garanticen que cuando ustedes hayan acabado ese evento lo hayan observado. O sea, dicho de otro modo, no es posible preestablecer un número máximo de etapas o un n máximo en ese caso. En ese caso, entonces, lo que tendríamos que hacer es precisamente formular, ¿no?, un espacio, ¿no?, omega, ¿no?, que involucre una cantidad, ahora sí, infinita, un producto cartesiano infinito de omegas, ¿no?, lo cual realmente nos lleva entonces a un par de situaciones que no estaríamos en condiciones de abordar en un curso de elementos. Eso es quizás una de las cosas que marcan la diferencia entre lo que es un curso de elementos de probabilidad y un curso de probabilidad 1, por ejemplo, ¿no? O sea, para empezar, aquí yo no podría tomar ya la sigma álgebra potencia, o sea, 2 al omega, sino tendría que tomar un tipo de sigma álgebra distinta, que es un tipo de sigma álgebra que se discute y se habla de ellos en lo que llamamos teoría de la medida, lo cual es esencialmente la clave para poder hacer la demostración de la extensión de este teorema al caso infinito, ¿no? Muchos de ustedes, porque me ha tocado escuchar el comentario, y yo creo que todos los que pasamos por aquí nos hacemos la pregunta, es precisamente cómo es posible que una teoría que tiene un sistema axiomático sinceramente simple haya tardado tanto en ser formalizada, ¿no? O sea, no sé, en comparación con otras teorías matemáticas que estudiamos, ¿no? O sea, el álgebra lineal, por ejemplo, o bueno, el álgebra vectorial, debo haber dicho, ¿no?, o la geometría, ¿no? O sea, que fueron construidas sus sistemas axiomáticos muchos siglos atrás, ¿no? ¿Cómo es posible que la teoría
de probabilidad que tiene un sistema axiomático tan simple se haya demorado tanto en ser formalizado. Bueno, aquí tienen uno de esos buenos ejemplos que dan luz de por qué fue todo un reto, ¿no?, formalizar la teoría de probabilidad como finalmente lo hizo Kolmogorov, ¿no?, en su texto del 33, ¿no?, que esencialmente, veanlo así, lo que echó mano fue de una teoría que acababa de emerger en el contexto matemático, que es la teoría de la medida, que en su momento igual algunos de ustedes lo acaban estudiando, fue lo que permitió precisamente el dar digamos, ese vuelco y poder construir el sistema axiomático que, por muy simple que parezca, conduce precisamente a este tipo de discusiones que no están al alcance ahorita con las herramientas que tenemos. Pero quise aprovechar la situación porque es un poco una pregunta obligada, ¿no? ¿Cómo es posible que una teoría que tenga un sistema axiomático tan simple haya demorado tanto en ser axiomatizada? Y es precisamente este tipo de situaciones, ¿no?, que no son precisamente cuestiones de puro interés, curiosidad matemática, bueno, sino que la propia práctica te implica a formularte esas preguntas, imponen, ¿no?, la necesidad de este tipo de extensiones que no son solubles, hasta al menos hasta donde yo logro entender, con otra cosa que no sea teoría de la medida.